ustedes supongo a través de su delegada. Ahora vamos a hacer 2 clases. Las 2 son largas, pero procuraremos hacerlas lo más cortas posible. También he tratado de recortar al máximo y que se quede, se puede decir, con la carnecita, ¿no? Pero les pido por favor, pues no dormir, que no se les caiga la cabeza. Y su colaboración es obligación de todos nosotros que la clase sea interactiva. Bien, la primera parte va a ser sobre la depresión y la segunda sobre los antidepresivos. Una vez vamos a acabar con todo eso, mañana vamos a hacer bipolaridad. Manía y bipolaridad. Entonces, vamos a ver depresión. ¿Qué es la depresión, no? Me dice que es un trastorno del estado de ánimo o humor. Un intenso sufrimiento que se caracteriza por tristeza, abatimiento, anedonia, baja autoestima, infelicidad, deseo de no seguir viviendo. Es una enfermedad con síntomas psíquicos, físicos y sociales. Entonces es una enfermedad bastante compleja porque integra lo que vendría a ser la unidad mente-cuerpo. Mente-cuerpo y se suma a la sociedad, ¿no? ¿Desde cuándo se habla de la depresión? Se habla desde lo más antiguo, desde la época de Hipócrates, 5 siglos antes de Cristo, y cuando se trataba de relacionar las enfermedades con los humores, en este caso para la depresión, la bilis negra. Quiere decir que Hipócrates lo que hizo fue en realidad no solo ver el trastorno del humor que es, sino también relacionarlo con lo que es el cerebro. Muchos años más tarde, Richard Blackwell, en 1725, recién acuñó el término depresión. Entonces, las depresiones, hay depresiones y depresiones, pueden ser episódicas o permanentes. Mejor dicho, o permanentes, no y permanentes. Entonces esto es lo que hizo Hipócrates, ¿no? Los hombres deberían saber que las alegrías, el placer, las risas y los juegos, el dolor y los lamentos no tienen otro origen sino el cerebro. Y ahí está Pinky Cerebro, ¿no? En cualquier momento pueden preguntar lo que quieran. ¿Qué significa depresión? Depresión significa hundimiento, encogimiento, abatimiento, etimológicamente. Y la depresión es un síntoma, es un síndrome y es una enfermedad. ¿Cuánto es un síntoma? Cuando nosotros decimos ese paciente está deprimido. ¿Qué estamos viendo en ese paciente? Probablemente su postura, su voz, lo que nos dice, cómo su pensamiento probablemente está lento o la poca ganas que tenga de vivir. Ahí es un síntoma. Cuando es un síndrome, cuando es la suma de todos los síntomas, entonces ya se está sumando no solamente lo que estamos viendo y lo que está sintiendo el paciente, sino que lo que vemos y lo que siente, lo que nos dice, lo que nos transmite. Dice es un síndrome. Cuando ya a esto le buscamos una etiología, un curso, un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, es ahí que es una enfermedad. Entonces, en los 3 casos se habla de depresión. Entonces, ¿qué es la depresión? Si vemos en el espectro del humor, nosotros tenemos ahí
Aquí tenemos en un eje de coordenadas hacia arriba lo positivo y hacia abajo sería lo negativo, pero al menos a mi grupo yo siempre le enseño, en el centro tenemos como una banda donde nosotros estamos dentro de lo que sería lo normal, la rutina. Todo esto es humor. Y aquí a veces estamos alegres, a veces estamos tristes, estamos ansiosos o tenemos miedo, pero todavía estamos dentro de parámetros normales. Todo eso deben haberlo visto en psicopatología de la afectividad. Pero cuando nosotros ya salimos de este margen, de esta franja, y nuestro estado de ánimo se va hacia abajo, nos ponemos tristes, pesimistas, fatalistas, desesperanzados, anérgicos, con ideas negativas del pasado, presente y a veces hasta futuro. Entonces ya estamos lindando con la parte netamente hacia abajo. Todo lo que está por debajo de esta franja es la depresión, y lo que vendría a estar acá son los niveles de la depresión. ¿Ya? Los niveles serían leve, moderado, grave, grave sin psicosis y grave con psicosis. Entonces esta sería la tristeza patológica. Entonces la depresión, señores, es una enfermedad, pero no es eso que en estas épocas y en muchas otras también se dice, ¿no? Está depre. Eso no, pues. Eso es guachafería, vulgaridad, chabacanería, cosas así, y si lo dice pues un estudiante de medicina, uno que dentro de poquito va a ser médico, es feo, ¿no? Es feo ya un médico, porque así catalogan incluso de una forma peyorativa. Entonces no es lo mismo lo que estamos hablando con decir estás con la depresión, porque estar deprimido es diferente, no es solo la tristeza. Entonces en las depresiones, que les digo que hay muchas, vamos a tener esto. En el centro, como ustedes están viendo, en el centro estamos poniendo el ánimo deprimido o el ánimo depresivo, que estaría con la tristeza. Este es el ánimo o humor depresivo, la tristeza. Acá tenemos la anedonia. ¿Qué cosa es la anedonia? Díganme ustedes, ¿qué es la anedonia? Incapacidad de sentir. Claro, incapacidad de sentir. Que no siente placer, esa falta de disfrute, ¿no? Ese no tener ganas. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que vamos a tener en las depresiones, ¿no? Estos dos pueden estar presentes en una depresión. Pueden estar los dos. Pueden estar los dos, tristeza y anedonia, como puede estar solamente uno de ellos. Entonces hay depresiones donde no hay tristeza y hay depresiones donde no hay anedonia. Hay otras donde sí están los dos. Eso tampoco quiere decir que sea 50-50. No es así. Junto con todo esto, tenemos la pérdida de energía, la pérdida de vitalidad. Como no tenemos ganas, también estamos un poco caídos, chorreados, ¿no? Cuando estamos así, no nos podemos concentrar. Es difícil atender, incluso es difícil entender. Y si eso nos está pasando, ¿qué va a suceder, no? Yo me pregunto, ¿qué pasa, no? No soy la misma, he perdido mis capacidades, soy un inútil, ya no valgo como antes, no soy capaz de hacer las cosas que hacía, y encima que no tengo ganas, entonces esto es peor, baja mi autoestima, los sentimientos de inferioridad incluso se acompañan, ¿no? Y si en esto he hecho algo, comienzo a sentir culpa
culpa de lo que hice, culpa de por qué no hice, y esa culpa a veces hace que los pensamientos negativos comiencen a aflorar. Pensamientos negativos en cuanto a pesimismo, fatalismo, sentimientos de desesperanza, sentimientos de soledad, y por ahí va viniendo las ideas más negativas y llega la ideación suicida y muchas veces los intentos y los suicidios frustrados. A todo este cortejo se suma la falta de apetito, la baja de peso, y en algunos casos no hay falta de apetito, sino todo lo contrario, ¿no? Uno come como chanchito. ¿Por qué? Porque la ansiedad, que es una compañerita muy amorosa con casi todas las patologías, se cuela a la depresión. Estamos así todos desganados y vamos a tener alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño donde en algunos casos va a haber mucho sueño. No voy a tener ganas de hacer nada, me voy a quedar dormido en clase, en el escritorio, en mi casa, en mi cama, donde sea, ¿no? Porque como no tengo ganas de nada, puede pasar esto. Pero también puede faltar el sueño. Falta el sueño y a veces hay la inversión de sueño. Y finalmente tenemos las quejas somáticas. Cuando uno está deprimido, muchas veces no se da cuenta que está triste, que está sin ganas, que no siente el disfrute, que no siente el placer, que ya no se siente como antes. Sino que sucede, ¿no? Uy, me duele la cabeza, tengo migraña, me duele la espalda. Ya les digo, la compañerita, que es la ansiedad, va a ir y va a ayudar a contracturar, y como nuestro cuero cabelludo es como un gorro, como el gorro que usamos las mujeres en el pasado para hacer las mechas en los tintes, entonces está pegado a la frente y está pegado a la nuca. Entonces ese gorro, cuando estamos deprimidos, arrugamos la frente, cuando estamos ansiosos también arrugamos la frente, y esto tira en esta forma, y por eso es que generalmente tenemos dolor occipital, tenemos dolor biparietal o solamente un lado, biparieto temporal. Entonces por esas razones se van sumando los dolores. NN-algia, generalmente son algias lo que más da. Otros van a sentir parestesias, van a sentir síntomas gastríticos, van a sentirse incluso limitados para movilizarse. Entonces todo este cortejo significa la depresión. Entonces no podemos hablar simplemente de que está depre, ¿no? Esta es la prueba. Pero la depresión le puede dar a cualquiera. Y una depresión es diferente de otra. Las clasificaciones son muchísimas, porque hay depresiones y depresiones. Entonces, por la etiología vamos a tener, acá hay clasificaciones antiguas, porque esos todavía se siguen utilizando con fines docentes. Es mucho más entendible que a uno le hablen en esta forma, que uno vaya de frente a la clasificación. Además, las clasificaciones no nos sirven para diagnosticar, hay que saber la psicopatología. Entonces, desde el punto de vista etiológico, vamos a tener una depresión endógena. Si hay un endógeno, tiene que haber un exógeno. El endógeno es porque ese sentimiento de tristeza, esa anedonia, todo eso le sale de dentro. No necesita que esté pasando algo, que le haya sucedido algo, no necesita nada de eso. Y ahí se van a sumar por sobre todo los síntomas biológicos que ya hemos estado diciendo. La exógena, que generalmente es la reactiva y la antigua neurosis, y que ahora viene a ser la distimia, los factores son externos. Entonces los estresores psicosociales, los conflictos internos no resueltos, los problemas interpersonales, etc., ¿no? Todo el cortejo mayor es a nivel psíquico. ¿Por qué? Porque lo que más se elabora es la parte cognitiva.